Gracias a vosotros, estoy muy contento de estar aquí de nuevo, en esta casa que siempre nos habéis acogido también, a los profesores. Quiero dedicar esta comunicación o esta ponencia a don Francisco, que fue mi profesor de espiritualidad y un gran amigo, y también a todo este grupo que habéis sido un poco los que habéis tirado del apostolado seglar y de la formación de los laicos en esta diócesis de Zaragoza. Antes, hablando con alguien de vosotros, me decís, ahora se habla de la sinodalidad, de escucharnos nosotros a los otros, que la vocación importante no es solo la del cura, sino la de los laicos, porque todo brota del bautismo. Eso lo habéis ido diciendo vosotros desde hace 50 años. Pero bueno, unos siembran y otros recogen, así es la vida. Entonces os voy a explicar la metodología, no vamos a ser rigurosos, es una tertulia café. En un principio, si os parece, haremos un poquito una reflexión teológica con algún ejemplo práctico sobre qué es eso de los jubileos. Luego hablaremos de la importancia que tienen también sociológica y cultural los jubileos. Hay sectores críticos que nos dicen hoy en la Iglesia que el jubileo es un invento de los papas y del Estado italiano para salvar económicamente las inversiones que hacen. Eso es verdad también, pero no es toda la verdad, porque ya veremos qué infraestructuras son necesarias en un año jubilar y qué se ha hecho en Roma a lo largo de la historia. Y luego, como me decíais, que no fuera solo una charla de tipo que hable yo solo, entonces haremos un trocito al principio de situar teológicamente, históricamente esto. Veremos unas diapositivas que solo haré leerlas y os las dejo ya ahí. Tanto el texto que voy a leer entero con las diapositivas como estas diapositivas en PowerPoint las tenéis. Ahí las dejo para si alguno las necesita. Pueden ser buenas para alguna charla de colegio o para una comunidad parroquial o para lo que sea. Y luego al final aterrizaremos, si os parece, con 4 preguntas, que están basadas en los temas estos que vamos a hablar y podemos hacer un diálogo sobre toda esta realidad, todos aspectos positivos y no tan positivos que encierra un jubileo. Pues bien, el tema que me propusisteis, voy a ponerme aquí un poco de lado, ¿no? El tema que me propusisteis es este, El Beric me ha propuesto hablar el jubileo, significado, historia y tradición. Entonces pasamos la primera diapositiva. Ese es el tema que vamos a tratar. Ahí vemos la plaza de San Pedro. Muy bien. El jubileo ya se encuentra en el judaísmo, que no es algo original como tantas cosas del Antiguo Testamento. Y consistía en un año sabático. Ahora se ha puesto de moda eso, ¿no? Que estoy trabajando, que no sé qué, quiero un año sabático para una serie de cosas. Con un significado particular y que se celebraba cada 50 años. Y durante este año sabático, ¿qué se hacía? Primero, se concedía la libertad a los esclavos. Uno de los grandes problemas de la historia de la Iglesia es por qué la Iglesia no luchó más contra el problema de la esclavitud. Hubiera supuesto socavar todas las estructuras del Imperio Romano. Y los primeros evangelizadores, además de fe en Jesucristo, tenían sentido común, que a veces no es el más común de los sentidos. Y sí que daban libertades gracias a los esclavos, pero no podían luchar como hicieron contra el servicio militar. Ahí sí atacaron más, pero contra este tema no. Entonces se concedía libertad a muchos esclavos, se habían portado bien, que educaban a las familias. Luego se restituían las propiedades a quienes las habían perdido. ¿Cuánta gente, y lo hemos oído todos, en años anteriores no podían vivir, tenían que hipotecar las tierras, los bienes, las casas, y había usureros que se aprovechaban de ellos, ¿no? Se devolvía a la justicia original. En tercer lugar, se perdonaban, por lo tanto, también las deudas que uno tenía con otro, ¿no? De estos evangélicos, de estos de ya te lo pagaré, ¿no? Pues la gente pagaba. Las tierras permanecían en barbecho, esto es muy interesante, donde
para que también beneficiar a la tierra, no explotar la propia tierra en este año jubilar. Y finalmente el descanso. Lo que dice la gente a veces es que necesito el sábado y el domingo para oxigenarme. Pues todo esto engloba esta idea del jubileo. Vamos, una más. Entonces ya vemos que ha sido en el judaísmo. Unido al jubileo están las dichosas indulgencias. Yo un día, dando historia de la Iglesia Lutero, me dicen algunos seminaristas, pero tú, Isidoro, ¿te crees eso de las indulgencias? Digo, me decían, oye, como dice el refrán, Santa Rita, Rita, lo que se da no se quita. Si me han perdonado los pecados, ya están perdonados. No me vengas ahora con jubileos y digo, vamos a explicar teológicamente. Y el catecismo, ahí tenéis 5 o 6 artículos que hablan de esta realidad. En la doctrina católica, la indulgencia, a diferencia del sacramento de la penitencia o de la reconciliación, no perdona el pecado en sí mismo. No perdona el pecado ya está perdonado, sino que libera de las penas de carácter temporal que de otro modo los fieles deberían purgar, sea durante su vida terrenal o después de la muerte en el purgatorio. Vamos a poner un ejemplo. Los ejemplos tienen siempre un aspecto positivo y otro negativo. Bueno, cojo un vaso yo y lo lleno de leche. Aquí tenemos un vaso, en vez de ser agua, lo lleno de leche. Muy bien. Yo cojo y me bebo la leche. En el vaso, si yo miro después de acabar la leche o pongo Coca-Cola, queda un resto, un residuo de saber que ahí ha habido leche. Entonces, ¿qué nos quiere decir? El pecado, la pena eterna, lo que nos llevaría a ese castigo de Dios, con la absolución ya se ha perdonado. Pero queda esa mancha, ese resto, eso como dice ahí, esos pecados, ese resto del alma herida, que eso se libera y se perdona a través de los méritos de la pasión, muerte de Cristo y nuestro sentido de sacrificio en la vida. Eso sería la pena temporal. Es decir, eso que decía la gente, hay que satisfacer porque ese vaso ha quedado manchado. Eso sería el sentido del pecado, de las indulgencias. Entonces, para ganar la indulgencia, es decir, para perdonar esa pena temporal, ese resto de leche que queda en el vaso a nivel de ejemplo, se requiere el cumplimiento de 3 condiciones. 3 condiciones. Primero, la confesión sacramental, donde uno se presenta a la Iglesia y pide perdón a Dios por sus pecados. Y me acuerdo cuando daba clases en el instituto, siempre me decían los alumnos, oiga, yo no me creo eso, ¿por qué tengo que confesarme yo con un cura? Yo pido directamente perdón a Dios y ya está. Digo, eso es oración de perdón, eso no es sacramento de la penitencia. Digo, si tú vas al Corte Inglés, porque esto les gustaba antes, y te gusta un disco o un detalle y te agarran, que lo has robado, no te decir, oiga, que me perdono yo, que me perdono. No, te tiene que perdonar la empresa o el representante al cual tú le has hecho un daño. Tú no te puedes perdonar a ti mismo, porque has hecho un daño también al prójimo. Cuando uno lleva las manos manchadas, mancha todo lo que toca. Habéis tenido nietos o sobrinicos, cuando comen chocolate se ponen y dicen las manos, no me toques, ¿no? Claro, porque el que lleva las manos manchadas mancha todo lo que toca. Entonces no confundamos sacramento de la penitencia con oración de perdón. Está muy bien. Señor, perdón por mis pecados. Pues muy bien, como otras oraciones de acción de gracias. Segundo, la comunión eucarística, que es unirnos a Cristo en cuerpo y alma. Es decir, comulgamos con Cristo porque queremos vivir en comunión también con los demás. Y finalmente el rezar por las intenciones del Romano Pontífice. Bien. Para un estudio más detallado de la naturaleza de las indulgencias, eso que os decía antes, y su repercusión pastoral, ahí tenéis el Catecismo de la Iglesia Católica, en los números 1032 y 1471-79, ahí tenéis toda la teología de las indulgencias, que no voy a repetir. Y además el Inquiridium Indulgenciarum de la Penitenciaría Apostólica, que es la que concede los perdones y tal,
ya en su cuarta edición también nos habla de esto. Vamos a pasar una más, para no ser. ¿Qué nos dice el Enquiridium sobre las penitencias, sobre la penitencia? Nos dice, lo leo aquí, así lo leéis también ahí. El Enquiridium sobre las indulgencias dice: los méritos de valor infinito de Jesús, divino redentor del género humano, y los méritos de la Santísima Virgen María y de todos los santos que dimanan sobreabundantemente de los de Jesús, todos los cuales constituyen el indefectible tesoro de la Iglesia de Cristo, han sido confiados a la Iglesia, a esta, en virtud de la potestad de atar y desatar, que el mismo fundador de la Iglesia confirió a Pedro y a los demás apóstoles, a través de ellos a sus sucesores, el Papa y sus sucesores, los obispos, para que sean aplicados en remisión de los pecados y de sus consecuencias. Este perdón de los pecados se lleva a cabo de modo principal y cuando se trata de pecado mortal, de modo necesario mediante el sacramento de la reconciliación. Ahí se nos perdona el pecado, la pena eterna que llamamos. Eso dice la gente, ir al infierno. Pero la pena temporal no, eso es lo que libera las indulgencias, ¿entendéis, verdad? Ya no hay leche en el vaso, pero queda esa mancha en el vaso de nuestra vida personal. Sin embargo, incluso perdonado el pecado mortal, esto lo dice Roma, el dicasterio, y por necesaria conexión remitida, la pena eterna que esta culpa merece, y perdonado también el pecado leve o venial, el pecador perdonado puede necesitar una purificación ulterior, es decir, puede ser deudor de una pena temporal que ha de satisfacer en la vida terrena o en la otra vida, es decir, en el purgatorio. Entonces tenemos claro que es una indulgencia. Yo me confieso y se me perdona el pecado, pero queda esa mancha que nos la perdona realmente las indulgencias. Bien, fijaros qué frase más bonita, dice, del tesoro admirable de la Iglesia, mencionado anteriormente, fluye la indulgencia, que permite remitir aquella pena temporal. La doctrina de la fe sobre las indulgencias y la práctica laudable de esta confirman los misterios tan profundamente consoladores del cuerpo místico de Cristo y de la comunión de los santos, y con gran eficacia contribuyen en la consecución de esta santidad. Este tema lo trató luego el Papa Juan Pablo II con la bula Incarnationis Mysterium. Bien, pues visto esa teología tenemos claro, ¿no?, que es una indulgencia. ¿Para qué sirve una indulgencia? Es para perdonar esa vida temporal. Vamos a ver esa historia que hasta el siglo XIII prácticamente no hay indulgencias. Vamos a ver cómo se desarrollan en la historia. Y si me pongo de pie, ¿no me verán estos? No, vale, pues me quedo aquí, así es lo mismo. Entonces, el primer jubileo fue en el año 1300. Y lo decretó el Papa Bonifacio VIII, que era un hombre capaz, pero sus actuaciones se vieron empañadas por su falta de diplomacia y de tacto. Tuvo unos líos tremendos con el rey de Francia, era Felipe IV el Hermoso. Cuando quería tener razón era intransigente y arrogante, creándose muchos enemigos, como la poderosa familia Colonna, a quienes marginó por los excesivos favores prestados a su propia familia, que eran los Gaetani. En este momento la Iglesia es muy limitada en muchos aspectos porque llega el Papa que le interesa una familia, tanto a los Colonna como a los Gaetani como a otro tipo de familias. Bien. Pero este fue el primer Papa que creó el primer jubileo de la Iglesia en 1300. Ahí tenéis un cuadro que lo tenéis en San Juan de Letrán, donde Giotto, en el año 1300, deja ese primer jubileo que organizó el Papa Bonifacio VIII. Este fue el primero. Ahí tenéis también una estatua del Papa Bonifacio que la tenéis en el Museo de Florencia. Ahí os quedará. No doy más detalles. Adelante. El segundo jubileo, como dijimos, como el judío, 50 años más tarde, en 1350. Ahí hay un gran problema en este periodo con la Iglesia. Y es que la Iglesia
está arruinada económicamente. ¿Por qué está arruinada económicamente? Porque los papas se han ido de Roma a Aviñón. Y tanto se cabreó el Espíritu Santo con ellos que no ha habido más papas franceses en toda la historia de la Iglesia. No ha habido hasta ahora, desde estos que fueron a Aviñón, ¿eh? Entonces, ¿por qué se arruina la Iglesia? Se arruina la Iglesia porque compran el castillo de Aviñón y la ciudad de Aviñón a los señores temporales, que era Juana de Nápoles, y trajo como consecuencia dos cosas negativas para la Iglesia: el fiscalismo, poner tasas por todo. Te nombraban al arzobispo de Zaragoza, a pagar. Te daban un beneficio, a pagar. Te daban no sé qué, a pagar. Los monjes de Rueda, que no los tenemos tan lejos, no pagan los quindenios a Roma, los enterraréis en Tierra Santa, al monte con los animales. Todo esto ha pasado y es así, ¿no? Entonces se produce el gran cisma de la Iglesia, que tiene como consecuencias el fiscalismo y el centralismo. Todo lo controla Roma en este momento, porque tiene que salvar la economía. Y los papas se van todos a Aviñón, un castillo precioso, o sea, no habéis estado, merece la pena hacer una excursión, de 1309 a 1377. Adelante. Tenéis el puente de Sirlepont de Aviñón, ¿os acordáis de la canción aquella? Bien. Este destierro de Aviñón nos representa esta viñeta que es preciosa. Ahí vemos la ciudad de Aviñón, y ahí está, perdón, ahí vemos una muestra personificada de la Iglesia como esa viuda que ha perdido a su esposo, que es Cristo. Esto es una viñeta que se encuentra en la Biblioteca Nacional de París, en un mapa medieval, y que sufre la pérdida precisamente de esa esposa que es la Iglesia, ahí toda enlutada, porque el Papa se ha ido de Roma y está al servicio del rey de Francia. Ya os digo que nos gastó el Espíritu Santo, aún no ha habido más papas franceses después de este periodo. Adelante. La Iglesia se divide entre los que siguen la obediencia de Roma y los que siguen la obediencia de Aviñón. Ahí tenéis todos los que están de color marrón. En el mapa se puede apreciar la división de Europa, el cisma de Occidente. Unos reinos dieron su obediencia al Papa de Aviñón, los que están en naranja, y otros al Papa de Roma, los que están en azul. Y otros, según les convenía, se iban a Roma o se iban con Aviñón, según quien más beneficios les daba, ¿no? Al sol que más calentaba se arrimaban. Entre ellos España, salvo Aragón, que estuvo más con Benedicto XIII, esto fue un desastre para la Iglesia. Y es en este momento cuando el Papa Urbano VI, uno de los de Aviñón, quiere celebrar el jubileo no ya cada 50 años, como el judío, sino cada 33. ¿Por qué? ¿Quién murió a los 33 años? Jesús. Entonces, celebrar el misterio central de la fe, que es la muerte y la resurrección de Jesús. Y se invita a los peregrinos a que visiten también la Basílica de Santa María la Mayor, donde ha querido enterrarse precisamente el Papa Francisco. Que es la Basílica Liberiana, que se llama, dice el Papa Liberio. Adelante. ¿Sabéis? Ya cambia, ahora es cada 33. El cuarto jubileo dice que ya es en 1400, se inicia un nuevo tipo de peregrinación. Aquí es una peregrinación más penitencial. La gente visita unas basílicas romanas como signo de conversión. Y partiendo de diversas regiones del norte de Italia, acordaros que en este periodo, desde Bolonia hasta debajo de Roma, eso eran estados pontificios. No era Roma solo, que pasará luego. Y ahí van bajando a Roma todos haciendo penitencia. Y se dirigían bajo el lema paz y penitencia. Y se crean 3 basílicas. Santa María del Trastevere, que es al otro lado del Tíber. Luego lo que se llama Santa María de Rotonda, que no es nada más y menos que el Panteón, que se cristianiza, panteón de todos los dioses. Y finalmente la Basílica de San Lorenzo, nuestro santo aragonés, que es preciosa. Estas 3 basílicas se convierten en lugares de peregrinación donde la gente va en sentido penitencial, a visitar y alcanzar ese perdón, esa indulgencia. Adelante. El quinto jubileo es el de 1450,
y se llama el Jubileo de los Santos. ¿Por qué se llama el Jubileo de los Santos? Porque visita Roma Santa Rita de Casia, que era una religiosa italiana y que sufrió las llagas de Cristo, estigmatizada con el Padre Pío, y San Antonio de Florencia, San Antonino, que fue un obispo reformador. En el siglo XV fue un obispo que desde Florencia reformó mucho la Iglesia. Y luego lo siguieron otros ejemplos y empiezan a criticar a los obispos que van buscando año a año una sede mayor. Empiezan por Tarazona, pero luego a ver si vengo a Zaragoza, y luego a Barcelona, y luego a no sé qué. Dicen, las iglesias no son criadas, sino esposas. Y si tú te esposas con una diócesis, debes morir con ella. Tenemos un obispo en Calahorra, en la calzada de Logroño, Bernal Díaz de, que habla precisamente de esto. Entonces, este periodo es el periodo de los santos, y este obispo humanista, que es el fundador del famoso convento de San Marcos de Florencia, que es el que encarga a Fra Angelico esa pintura que os suena tanto, veis ahí la Anunciación, que son los célebres cuadros de las paredes de este convento. Es decir, los santos, que son los que están más concienciados, empiezan a tomar conciencia que ellos también necesitan conversión. Adelante. El sexto jubileo es de 1475 y es cuando el jubileo por primera vez empieza a llamarse Año Santo. ¿Te acordáis que cuando empieza la consagración, qué dice el cura? Dice, santo eres, no. Ahora no me sale la palabra. Impone las manos para las ofrendas y dice, solo tú eres santo. Solo tú eres santo. Entonces, hay una conexión directa en este momento entre el barrio del Trastevere, que es las famosas zona donde se va en turismo, donde se distingue desde allí la cúpula de San Pedro. Y se construye el puente Sisto, por el pontífice Sisto IV de la Rovere, con ocasión del jubileo de 1475. Fijaros que ya estamos desmontando esa idea de que los jubileos se organizan para sacar dinero para el Papa, el Banco Vaticano que lo está pasando mal, y al mismo tiempo para el Estado italiano. No, Roma necesita construcciones, hay que hacer puentes, hay que hacer carreteras, hay que organizar lugares para que la gente se quede a dormir, porque son pobres, no toda la gente puede pagarse, y eso significa que Roma, el pontífice, tiene que invertir para mejorar, y gracias a los jubileos Roma es hoy lo que es, si no sería otra cosa. Ahí vemos un puente clarísimo, es el puente Sisto, que une una parte de Roma con la otra. Adelante. Fijaros, aquí hay un cambio ya fundamental. Cambios en la periodicidad de los jubileos. De 1300 a 1470, en 150 años, los jubileos tienen estos cambios. En Bonifacio VIII, dijo cada 100 años. Clemente VI, cada 50 años. Luego Pablo II, cada 25 años. Martín V, cada 33 años, porque es la muerte de Jesús. Entonces ha cambiado la periodicidad. No me extiendo más porque lo tendréis luego en el papel. Adelante. Llegamos a nuestro Papa español, Alejandro VI, al Borgia. Es un Papa que en su vida moral personal ha sido muy criticado, y César Borgia, y que vino aquí a luchar a Pamplona y tal. Pero fue un gran administrador de lo que era el Estado pontificio. Ahí no lo hizo mal, las cosas como son. Entonces es un periodo en que Alejandro VI organiza este jubileo de 1500 con 3 sedes importantes. Se construye en este momento San Juan de Letrán, que es la catedral de Roma, no es el Vaticano. La catedral de Roma es San Juan de Letrán, o el Palacio Lateranense, que se llama. Luego, la primitiva Basílica de San Pedro, que se rehace, y luego el Castillo de Sant'Angelo, que se construye para que cuando presionan al Papa, cuando hizo nuestro emperador Carlos V el saqueo de Roma,
gracias al Castillo Sant'Angelo, salvaron al Papa. Y murieron la mitad de la Guardia Suiza defendiéndolo. Pero quiero que penséis la importancia que tenía la basílica paleocristiana. Fijaros, a veces los templos decimos, una iglesia, ala, en un bajo, porque es lo más barato. No, no. Las basílicas paleocristianas tenían un sentido arquitectónico y teológico. Voy a levantarme un momentico, aunque algunos que lo ven no me vean, porque es una idea que a mí me encanta. Fijaros cómo se entendía la liturgia en este momento. Este es el mundo profano. Este es el mundo profano. Nuestros trabajos, nuestras preocupaciones, nuestras cosas. Pasabas una puerta. Así está construido San Pablo Extramuros, por ejemplo. Y luego había un espacio intermedio. Entre lo sacro, entre lo profano y lo sacro había un espacio intermedio, que era un patio. Generalmente con una fuente balbuciente, con una fuente que estaba brotando, como un camino de purificación. Entrabas del mundo profano, te purificabas y empezabas un camino de luz en lo que es la nave de la primera basílica, que todavía las mayores lo tienen, de purificación. ¿Por qué? Porque la nave más alta, al estar más alta, se convertía la calle central en un camino de luz, mientras que las laterales quedaban a oscuras. Tú entras a San Pablo Extramuros y queda un camino de luz con unos costados oscuros. ¿Y a dónde lleva ese camino de luz? Al altar y al ámbol. Liturgia de la palabra y liturgia de la Eucaristía. Fijaros qué sentido tan bonito tiene la liturgia. O sea, cuando yo voy al templo, cuando yo voy a hablar con Dios, entro con mis preocupaciones de cada día, me purifico, porque voy a tener un encuentro con Dios. ¿Y esa purificación de dónde me viene? De la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía. Qué bonito. Hoy hay templos que no nos dicen nada. Son almacenes que en vez de tener patatas, pues aquí tenemos el sagrario en un rincón. Cuidado con la arquitectura. La arquitectura es también significativa. Adelante. Me parecía importante destacar esto. Bueno, en 1525 el jubileo de la crisis religiosa de Europa. Lutero crea un gran problema dentro de la Iglesia porque dice que eso de las indulgencias es un cuento, que es un invento que hace la Iglesia para sacar dinero. Un invento que hace la Iglesia para sacar dinero. Y en este momento, ahí tenemos un retrato de Lucas Aranás el Viejo, de Martín Lutero, y un momento donde el Papa está más de acuerdo con Francia, que es un país protestante, fijaros, Pío IV en concreto, está más en contacto con Francia que con España. El emperador defiende el catolicismo, pues él se pone a favor del protestantismo, porque le interesa el poder político, no el poder religioso. Entonces se enfada el Papa, el emperador Carlos V, y saquea Roma. O sea, el gran emperador que luego condenó a Lutero, y más de 1000 soldados españoles y alemanes sitian el Vaticano y se aprestaron a entrar en la Basílica de San Pedro para saquearla y capturar a Clemente VII en este momento. Y un grupo de 189 integrantes de la Guardia Suiza los detuvieron en las escalinatas de la Basílica de San Pedro, que es esa que hemos visto, no la actual. Y los últimos 42 guardias rodean a Clemente VII, murieron la mayoría, y hábilmente lo colocan en una puerta secreta, lo que se llama el Paseto del Borgo, y ¿dónde lo esconden? En el Castillo de Sant'Angelo, a través de un pasadizo interior. Y gracias a esto salvan al Papa. Vamos adelante. El jubileo de 1500 es el jubileo del Concilio de Trento. El Concilio de Trento, que algunos dicen, eres más antiguo que el Concilio de Trento. No, eso es lo que estás diciendo. Concilio de Trento primero centró la doctrina de la Iglesia, pero luego inventó el obispo pastor. Un obispo que ya no es un señor feudal, sino un pastor que visita las ovejas y pone visita pastoral a los obispos, que visiten a la gente, que conozcan a los pueblos. Iba el obispo a un pueblo y veía la situación del clero y del pueblo, y los fieles laicos se acercaban a pedirle justicia, pues porque se había casado una chica con un señor y luego resulta que estaba ya casado, y por eso inventará Trento que se casen en la faz de la Iglesia, y con 3 amonestaciones.
pero es que además impone los sínodos, donde la Iglesia en conjunto, los párrocos, que se enseñe la doctrina cristiana a toque de campana los domingos. O sea, el Concilio de Trento fue la gran reforma. Fijaros si fue importante Trento, que ha dado cuerda a la Iglesia hasta el Concilio Vaticano II. La Iglesia ha vivido hasta el Vaticano II del Concilio de Trento. Y ahí tenemos esos papas, ahí tenéis una sesión, que son los del Concilio de Trento, Pablo III y Julio III. Se celebra en la Catedral de San Vigilio, que está en Trento, porque Lutero exige que sea en un lugar que no sea católico, y Trento, o sea, italiano. Y Trento, en ese momento, era de Austria. Pasamos adelante. El año 1575, San Felipe Neri, que celebramos hace unos días, organiza y dice, vamos a ver, la gente que viene a Roma, que viene buscando el perdón de Dios, que muchos son necesidades, que son pobres, hay que hacer hospicios, hay que hacer hospitales, hay que hacer centros de acogida en Roma. Y se hacen una cantidad de edificios al servicio de la gente. No se interesa sacarles dinero, sino que la gente viva ese momento fundamental. Y junto en Vía Merulana, que es la vía que va de San Juan de Letrán a Santa María la Mayor, donde va la procesión del Corpus el próximo día, la veréis en la tele. Esa vía grande, había todo un camino de comunicación. Y junto a las iglesias de muchos lugares había un complejo de dormitorios, de comedores, capaces de hospedar a centenares de personas. Muchos no podían pagar. Es decir, fijaros lo que va invirtiendo ya la Iglesia en infraestructuras para servir a los peregrinos. Adelante. Que empiezan a dar ya medallas conmemorativas. La gente necesita tener recuerdos. Los, ¿cómo llaman ahora? Mercandisino, no sé cómo llaman a esto. Bien. Y empieza a crearse la medalla devocional del año jubilar. En 1600 la primera medalla. Que la gente se lleve un recuerdo. Un recuerdo. Luego hay cosas que yo no entiendo, ¿no? El lío que han armado en el Pilar con las famosas cintas del cachirulo. Y además las cobran al doble que las normales, y unas colas inmensas, y que protesta la policía por las colas que se forman en el Pilar. Pero bueno, ¿qué es esto? La gente que busca ahí, ¿no? Que la gente viene al Pilar o en muchos sitios, se hace una fotografía y se lleva la fotografía. Ni se enteran que está en el Santísimo, ¿no? Y la Virgen del Pilar, ¡uy, qué pequeñica es! ¡Uy, qué pequeña! Pues la de los desamparados es más grande. Pues ya lo dice el Evangelio, ha mirado la pequeñez de su esclava, es que no sé qué quieren ver. Bueno, entonces los peregrinos al regresar a Roma ya no lucían tanto la impronta de las basílicas, sino aquella más modesta de las puertas que había que cruzar. Las puertas que había que cruzar para ganar el jubileo y obtener el perdón de sus culpas. Qué bonito es el concepto de puerta. Cuando yo paso una puerta ya estoy en otra situación. Lo decimos. Llegas del trabajo, abres la puerta de tu casa, te sientas en el sofá. ¡Ay, qué tranquilidad, Dios mío! Con los líos que he tenido hoy todo el día, la puerta. La puerta de la paz, del reposo, del encuentro con el Señor. Adelante. Ahí tenéis dos medallas. Estos existen en el Museo Vaticano. En 1600 se consagra la Basílica de San Pedro y se encargó a Bernini el baldaquino. Y mandó construir también este papa el castillo de Castel Gandolfo. Durante este jubileo, Clemente VIII dio un buen ejemplo público escuchando confesiones. ¡Ay, bo! Hemos dicho que se ha puesto a confesar el papa, ya lo hacían. El papa se bajaba a San Pedro a escuchar a la gente, a ver qué problemas tenía. Subiendo la escala santa de rodillas, enfrente de San Juan de Letrán está esa escala donde dice que fue donde Pilatos allí, y subía el papa de rodillas, esa escala delante de la gente. Esto que lo hiciera un papa antes medieval, imposible. Servía a los peregrinos la mesa. Oiga, que lo hace el Carmen ahora, ya lo hacían en Roma esto, comiendo con 12 pobres cada día del jubileo. Y mientras los cardenales renunciaron a llevar la púrpura
como signo de penitencia, para que no parecieran pavos, de esos con unas colas que llevaban caudas, ¿no? Tremendas. No, no, se vestían sencillos en plan de humildad. La iglesia hay que cambiarla. Muchos se movilizaron para ayudar al Papa en esta acción jubilar. Fijaros, los judíos romanos, por ejemplo, le hicieron entrega de 500 mantas de cama para los peregrinos. Los judíos. El 31 de diciembre de 1600, más de 80.000 personas asistieron a la apertura de la Puerta Santa. Ojo, que Zaragoza en estos momentos tiene 25.000 habitantes y 3 millones de peregrinos acuden a Roma. Y no había aviones. Y los viajes eran muy pesados, muy costosos. Ahí tenéis el famoso Castel Gandolfo, que se hace en este momento, donde se fue el Papa Benedicto después de dimitir o de decir que se va adelante. En 1625 se piensa en un jubileo para los enfermos y los presos. La Iglesia comienza a tomar conciencia de que Jesús está sobre todo en los pobres. Tenéis un grabado de 1618, desde una ventana del castillo de la ciudad, son arrojados los, diríamos, dignatarios católicos, dando comienzo a una guerra de los 30 años entre católicos y protestantes. O sea, por salvar la ortodoxia, nos cargamos la ortopraxis, que es el amor. Que el otro no es mi enemigo, aunque no piense como yo. Es un libre pensador. Esto nos ha costado entenderlo, ¿no? El hereje, el malo, ese que no va a misa los domingos. Por eso el Papa Francisco decía que hay que acoger a todos, a todos, a todos. Que la Iglesia no es una aduana, la Iglesia es un hospital de campaña, es lo que tiene que ser. Y ahí vimos dos iglesias que se convierten y se modernizan en este momento. Santa María del Trastevere, que le hemos visto al principio, y San Pablo Extramuros, que en vez de la fuente balbuciente tenéis la estatua de San Pedro, pero es la misma estructura. Adelante. En 1650, para celebrar el Año Santo, se restaura la Catedral de Roma, San Juan de Letrán. Y tenéis al gran arquitecto romano Borromini, que construye todas esas esculturas que ocupan la nave central precisamente de San Pablo Extramuros. Y el batisterio, que fue ejecutada también por este Borromini. Al lado de San Juan de Letrán hay un batisterio precioso, que es de época del siglo IV, donde estaban los batisterios fuera de las iglesias. No puedo detenerme en la praxis bautismal. Adelantamos. Fijaros lo que van suponiendo los jubileos. En este momento, Bernini ocupa y se preocupa de acoger por primera vez a los peregrinos. Inventa una idea muy bonita. Nos habla un poco de esta idea. ¿Qué es la columnata de Bernini? Son dos brazos. La Iglesia de Roma abre los brazos para abrazar a todos los peregrinos que se acercan a Roma. Hay dos puntos en la plaza de San Pedro que si os colocáis allí es un fondo de 4 columnas y sin embargo solo se ve una. Es una maravilla arquitectónica. Pero es la Iglesia la que se abre de brazos. Y a esa comunidad que viene por la vía de la reconciliación, así se llama esa vía, la Iglesia le abre los brazos. Por eso el Papa Francisco insistía antes en el sacramento de la penitencia. No seáis jueces. Perdonar todo y perdonar a todos. Ahí tenemos esa vista maravillosa que es fruto de este periodo de Bernini. Adelante. Es el jubileo en el año de las luces. Hemos llegado al racionalismo, a la Revolución Francesa, a todo este periodo de crítica a esa religión que se cree supersticiosa. Ya vale de tener devoción a las reliquias, a los santos, a las medallas, cuando el centro de la vida litúrgica es Cristo en la Eucaristía. Entonces la Ilustración purifica la espiritualidad. Y dice, no puede ser solo racional la fe, nos llevaría al racionalismo, sino también con una purificación religiosa sin caer en el fideísmo. En los momentos de crisis es cuando más apariciones hay de la Virgen. Qué curioso. Todo el siglo XIX, que es un signo de lucha contra el liberalismo y una iglesia que va a remolque,
es el siglo de las apariciones de la Virgen. Si nos lo ha dicho todo ya en Jesús. No necesita la Virgen estar apareciendo, ¿no? Y aquellos sermones de antes, ¿os acordáis cuando éramos jóvenes, no? Que nos decían lo mismo, ha dicho la Virgen, que lo mismo que caen los copos de nieve sobre el suelo, así caen las almas en el purgatorio y en el infierno. Por favor, que ha dicho Jesús que en la casa de mi padre hay muchas moradas, que me voy a preparar un sitio. Esta espiritualidad, ¿qué hace? Personas escrupulosas, pero no personas nuevas. Padre, que no sé qué, que no sé cuántas. Y pido perdón a Dios por todos mis pecados, especialmente uno que cometí en mi juventud con 17 años. Pero por favor, que tiene 75, no esté juzgando con 75 años una debilidad que tuvo con 17. Si usted es injusta con usted misma o con usted mismo, si es hombre, qué peso hemos llevado, si así no hay quien siga a Jesucristo. Llevamos una mochila tanto en la espalda que no podemos subir al monte. Entonces la mochila se hace la culpabilidad. Fijaros, es una visita muy importante en este siglo de las luces, porque viene la reina de Polonia, María Casimira, una mujer muy interesante que no puedo extenderme ahora más, visita todas las iglesias de Roma y atiende a los peregrinos pobres. O sea, no solo el Papa, las reinas católicas, Polonia, un gran país católico, luego machacado por Rusia, por los alemanes, comienzan a servir a toda esa gente que se acerca a Roma. Es la iglesia de la acogida, la que abre los brazos. Yo digo a veces, sí, templos jubilares, la SEO, el Pilar y no sé qué. ¿Qué hacemos además de poner un cartel? Perdonad y no veis como crítica, sino criterio. Año jubilar. ¿Cómo es año jubilar? El día del Corpus, el domingo que viene, vamos a alargar la procesión. Y vamos a ir, además de por donde vamos, por las murallas romanas, que es donde iban las procesiones en la Edad Media y Moderna en Zaragoza. Sería más práctico decir, la iglesia de Zaragoza da 500 ayudas a familias que lo están pasando mal. No, vamos a alargar la procesión, pero no nos hacen nada más. Eso es una estética. Y soy iglesia también y me duelen estas cosas, pero bueno. Nunca había ocurrido que un papa abriese la puerta santa y otro la cerrase, como ha pasado este año. La ha abierto el Papa Francisco y la va a cerrar el Papa León XIV. Adelante. Exacto, ¿sí? El 725 es el año santo del rescate de los esclavos. Otra idea nueva, ¿no? El más austero de los jubileos que ha habido en la historia es este, de 1725. Benedicto XIII, que era dominico, quería devoción, no jolgorio. Devoción, no jolgorio. Quería procesiones y no desfiles. Procesiones y no desfiles, o carnavales. Quedaban atrás los fastuosos jubileos del barroco, de mucho ruido y pocas nueces. Quiso ser el penitenciario mayor el Papa de aquel año, y solo cedió ante los romanos en la inauguración de la famosa escalinata de Santa Trinidad del Monte, que es donde está la embajada española, esa barcaza famosa. Ahí cedió, que ahí se hicieran cosas, pero lo demás no. Canonizó a varios santos, fíjate qué bonito. En un año jubilar se proclaman santos a la gente que ha sido ejemplo de vida. Los santos nos ofrecen la ayuda de su intercesión y la participación en su destino, para que, animados por su presencia alentadora, luchemos sin desfallecer en la carrera de la vida y alcancemos como ellos la corona que no se marchita. Prefacio de los santos. Canonice a Santo Toribio de Mogrovejo, primer arzobispo de Lima. A Francisco Solano, primer misionero jesuita. A Juan de Sahagún, agustino. Y a Juan de la Cruz, un místico y poeta, San Juan de la Cruz. Fijaros cómo se va espiritualizando, todo esto. Como he dicho, quiero devoción, no quiero jolgorio. Quiero procesiones, no desfiles o carnavales. Que tendríamos que pensar en mucha religiosidad popular, que la gente es muy entregada y es muy buena. Yo estoy en una cofradía y ya tengo una gran labor social,
pero en su cofradía. Luego no les pidas que eso que dedican allí lo hagan en las parroquias o en movimientos apostólicos o en comunidades de vecinos. Ese es otro cantar. Adelante. 1750 es el año santo de los predicadores y de la cruz en el Coliseo. Y dice, anda, ¿y por qué va el Papa al Coliseo a rezar el Vía Crucis el Viernes Santo? Se creo que este año. La cruz de Jesús, ¿no? Ahí vemos esa cruz del Coliseo. Y uno de los predicadores más escuchados fue Leonardo de Puerto Mauricio, que era un franciscano reformado. Y a sus predicaciones en Piazza Navona, que está muy cerquita de la Gregoriana, en Piazza Navona asistió también el Papa. El Papa se va a oír a un predicador. Y el padre Leonardo erigió en Roma durante el año santo 572 cruces, como los símbolos simbolizan. Ya ahora decimos, es que protestan estos carcones y tradicionalistas porque quitan una cruz. No quitan una cruz, la cruz es el símbolo de Cristo. Entonces es el símbolo de Cristo. Y da igual que la pusieran en tiempo de Franco o de María la Cantadora. Es un símbolo cristiano. Pues este hombre llena Roma de cruces. ¿Por qué la señal del cristiano es la Santa Cruz? Porque en ella murió nuestro Señor Jesucristo, nos decía el catecismo. Y ahora hablas con muchos niños de estos que hacen la primera y la última comunión, porque no comulgan más, y se pegan todo el año haciendo dibujitos y no sé qué, y luego le dices, dime el Padre Nuestro, que no me lo sé. Pero chicos, que vienen a confesarse, bueno, vamos a ver, y rézale, ya que estás en el Pilar, la salve a la Virgen. Ay, no me la sé, Padre. Pues el Padre Nuestro tampoco. Bueno, ¿qué oración sabes? El Ave María. Hala, pues tira maño. Vete a la Virgen y rezale 3 Ave María. La cruz. Entendemos cómo las cosas significan. Adelante. Fue el jubileo más breve de la historia, el de 1775. Por primera vez hay una bula de convocatoria del jubileo que se hace en italiano. El Papa no produce en latín, sino en italiano. El autore de la nuestra vida, el autore de la nostra vita, que es Pío VI. Ya se lo llevó Napoleón a Roma, murió allí el pobrecito desterrado. En la inauguración del archivo de la SEO vamos a poner 20 grabados preciosos de este periodo donde en dibujos es todo el regreso del Papa a Roma, cruzando los Alpes, ya lo veréis cuando inauguremos el archivo. La preparación fue realizada por su predecesor Clemente XIV con un ciclo de predicaciones, procesionales y misiones en algunas plazas romanas. Se evangeliza. Yo preguntaba en el Pilar que es un jubileo y la mitad de la gente no sabe. Y menos mal que hemos logrado poner un cartel, porque durante el sínodo no hubo ni un solo cartel del sínodo en la catedral del obispo, que es el Pilar. La culpa a los canónigos. Yo soy uno de ellos. Es decir, que los signos significan. Juan Antonio Gracia nos dice, vamos a poner un signo que la gente se pregunte por qué hay en este altar esta vela o este. Que los signos significan. Las ideas vuelan. Fueron realizadas también algunas obras públicas, como restauración de los hospitales del Espíritu Santo y de San Juan, y numerosos grupos de patriarcas, de obispos ya. Los obispos a la cabeza vienen también en señal de penitencia. El otro día salía la foto del obispo de Barbastro con su comunidad. Adelante. Ahí tenéis un hospital. En 1800 es el jubileo, no se celebró. Estamos en la Revolución Francesa, los profundos cambios de la Revolución Francesa. En 1797 las tropas francesas ocupan Roma y la ciudad se transformó en el centro de la República Romana. Empieza el liberalismo y va a empezar ya la creación del Estado romano de Italia. Aquel año jubilar que debía haber transcurrido entre el fervor religioso, la ausencia del Papa, que es sacado de Roma, todos estos factores hacen que no se pueda hacer año santo. Ahí vemos al Papa como lo cogen prisionero y se lo van a llevar a Francia. Adelante. En el año 1825, ya estamos acabando, en el 19, es el único jubileo del siglo XIX, no hay más. Es el año de las confrontaciones en España entre liberales y absolutistas o monárquicos, ¿no? Es el único de los jubileos celebrados en el 19 por el Papa León XII. Vamos adelante, para no cansarnos. Este es muy interesante. En 1825
se celebró el jubileo, pero con dificultades. Es el difícil pontificado de Pío IX. Un gran papa. Nuestro santo últimamente, que cuando murió proclamó, él quiso hacer una república italiana con un primer ministro laico, Rossi, pero tuvo tan mala suerte que lo asesinaron. Entonces le entró miedo y el papa se echó atrás. Asesinato del laico Pellegrino Rossi, primer ministro de Pío IX. Este hecho que quebró la línea liberal de su pontificado. Por eso cuando se muere quieren tirarlo al Tíber y lo llevan a enterrar a San Lorenzo Extramuros. Ahora al hacerlo santo lo han vuelto al Vaticano. Quiero que os fijéis en esa viñeta. Ahí se ve a Pío IX con la tiara, ¿os acordáis? Los tres poderes. Y al lado tiene un liberal ofreciéndole el gorro frigio. Venga, papa, no tengas tantos dolores de cabeza, quítate esa columna, esa corona de tal y tal, ponte el gorro de la libertad y el del pueblo y tal. Es una belleza preciosa. Adelante. Es ese momento del jubileo de 1850 que no se convocó, el Papa estaba ausente de Roma y eran los asuntos de la cuestión romana en las que se ponía en discusión el poder temporal del Papa. Claro, es un tema que tenemos que pensar mucho. El Papa tiene que tener un terreno de independencia, aunque sea medio kilómetro cuadrado. Pero no puede ser un súbdito de un gobierno italiano o español. Cuando ocurre esto, le ofrecen al Papa que se venga a España. Deja a los italianos y vente aquí que en el Escorial te vamos a tratar. Y el Papa se da cuenta y dice que no. El Papa no puede abandonar la ciudad. Y ahí vemos el retorno de Pío IX a Roma después de la persecución que le hacen los liberales. Adelante. Vamos a los papas ya que más conocemos. En 1875 la Puerta Santa permanece cerrada. Todos estos líos hacen que no se pueda celebrar. Esas guerras, esas luchas, esos enfrentamientos quitan la paz social. Y la gente cuando tiene miedo no sale de casa ni viaja. Acordaros de la COVID. Adelante, porque lo tenéis luego en los textos. Es el jubileo de las puertas cerradas. Llega el Papa en 1900 con el jubileo de León XIII. La Puerta Santa se abre nuevamente en un clima de reconciliación. Es el Papa de la Rerum Novarum, de la cuestión social. ¿Qué nombre ha elegido el Papa León? 14. Porque quiere imitar estas ideas que sembró el Papa León XIII. Es moderno, claro, qué bonito es esto. La intención principal era responder al reto de modernizar lo que está en rojo. Modernizar la vida cristiana y cristianizar la vida moderna. Qué bonito. Modernizar la vida cristiana. Una iglesia más moderna. Porque el tren de la vida va y el que no se sube, aunque sea el último vagón, se queda en la estación. Modernizar la vida cristiana y cristianizar también la vida moderna. Por eso estos papas a partir de ahora volverán a la idea de Cristo Rey, el Sagrado Corazón de Jesús, todas estas ideas. Cristo Rey, adelante. En 1925 es el año santo de la pacificación y de la paz. Ahí tenéis al Papa después de la Primera Guerra Mundial, donde queda todo hecho polvo. Lo convoca Pío XI en un clima de distensión entre la Iglesia y el Estado. Ya se ha hecho la paz. La prensa italiana puso en evidencia el nuevo clima que había en Roma y a este jubileo se le concedió un carácter misionero, que fue uno de los temas de este pontificado. Fijaros las ideas que se han ido añadiendo a los jubileos. Podemos destacar algunas canonizaciones. Otra vez, los santos, modela de vida. Santo eres tú en verdad, no me sale ahora la frase, es igual. Podemos destacar la realización de algunas canonizaciones. Teresa del Niño Jesús, una chica joven que muere, el cura de Ars, Juan Eudes. Llegaron a Roma más de 500.000 de peregrinos. Adelante. En el 33, Pío XI hace un año extraordinario de la redención, es decir, centrar otra vez la peregrinación y el jubileo en la presencia de Cristo. No creemos en algo, creemos en alguien. Y entonces anunció una convocatoria de un año extraordinario de la redención en 1933.
con algunas celebraciones presididas por el mismo Papa. Adelante, por no perder tiempo. En el 50, el jubileo del gran retorno y del gran perdón. ¿Qué pasa en el año 50? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El Papa solo ha hablado, es cátedra 2 veces, sin 2 temas marianos. La Inmaculada y la Asunción de María a los cielos. Precisamente los remolacheros españoles los regalan al Rosario de Cristal el farol de la Asunción. ¿Por qué? Porque se va a meter ya el tema mariano y el tema del Papa como una idea de identificarme con Cristo. Videre Petrum, ver a Pedro. Pasó a ser el objetivo de muchos peregrinos. Y además el dogma de la Asunción de María en la plaza de San Pedro dio presencia a 500.000 fieles y 622 obispos. La Iglesia comienza a tomar, adelante, carácter de universalidad. Todavía tiene sentido, ya estamos acabando, ¿todavía tiene sentido la celebración del jubileo? Esta era una pregunta frecuente entre los católicos del posconcilio. Después del Vaticano II, ¿tiene sentido una celebración jubilar? ¿Sirve para algo? A muchos les parecía anacrónica, ligada a una idea de iglesia de cristiandad medieval. Hombre, como Bonifacio VIII, bien, pero ahora, en este mundo secularizado, el Papa vio el Año Santo como una oportunidad de renovación interior del hombre. Estos son los jubileos, para que tú y yo cambiemos, para que metamos vida en el corazón de las personas. Por ejemplo, se insiste en la idea de la alegría, la renovación interior, la reconciliación. El jubileo del año 75 fue un gran éxito. Adelante. Ahí vemos a Pablo VI. Y llegamos a Juan Pablo II. Abran las puertas a Cristo. Fijaros, es muy importante en cada pontificado las primeras palabras que dice el Papa. Acordaros las palabras que dijo Juan Pablo II. No tengáis miedo. Abrir las puertas del corazón a Cristo. El Papa Benedicto XVI, solo quiero ser un humilde obrero en la viña del Señor. Llega la idea de la paz. La paz. Todo se gana con la paz, nada se pierde con la paz, todo se pierde con la guerra. Entonces el Papa Juan Pablo II crea el jubileo de la redención y crea un año jubilar extraordinario, que os acordáis. Este jubileo extraordinario tuvo la función de llevar a cabo una digna preparación para el año 2000. ¿Os acordáis? Sacaron 3 libros del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Adelante. Con motivo del año 2000, el gran jubileo, se prepara este 3er milenio. Es cuando don Elías Llanes nos manda a varios curas que hagamos el libro de los mártires, la iglesia de Zaragoza. Y ahí tenéis un libro que publicamos hace unos años sobre la pasión de las personas y la pasión de las cosas. Se mataron algunas diócesis como Barbastro, que prácticamente todo. Pero no es, las personas es injustificable, pero las cosas. Yo me acuerdo que estaba de cura en Monroy. ¿Y qué espabilados estos valencianos y catalanes? Nos destrozaron nuestras iglesias y nuestras ermitas, que pongo las de Dios. La agradecía mucho. En ese libro el Papa manda que se haga unas historias de los mártires. Estos cristianos que no han podido hacer nada más, han dado su vida por Cristo. Adelante, estamos acabando. Llega el Papa Francisco y el Año Santo de la Misericordia. Es un camino que se inicia con una conversión espiritual y tenemos que andar del Papa este camino. Por eso he decidido llamar un jubileo extraordinario que tenga de centro la misericordia de Dios. Será el Año Santo de la Misericordia. Y dice a los confesores: lo queremos vivir a la luz de la palabra del Señor. Sean misericordiosos como el Padre. Y esto especialmente para los confesores. Tanta misericordia, ya vale de ser jueces en los confesonarios. ¿Cuántas veces? ¿Con qué mano? ¿Y a ti qué te importa? No olvidemos que Dios perdona todo y Dios perdona siempre. Esto es rotundo del gran Papa Francisco. Adelante.
y Dios lo tenga en el cielo. Y hemos llegado al 25, el Papa Francisco y León XIV nos invitan a este Jubileo de la Esperanza y ahí vemos al Papa nuevo. Uno lo abrió, otro lo va a cerrar. Y terminamos, la última ya. Os he puesto ahí también, esto como lo tenéis, lo podéis llevar, una bibliografía. Queréis profundizar en cada esto y tenéis una serie de libros. Y al finalmente estas preguntas. Otra más.